comentarios internacionales del ingeniero José Blandón Castillo y sin lugar a dudas la noticia internacional del día. Encuentro en mayo entre Donald Trump y Kim Jong-un. Parece una cosa de cine, pero es cierto. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, viernes. Al fin. Ya el cuerpo sabe que es viernes. Sí. Claro, prepárese para lo que viene. Solo suave, participe con familia, pase, disfrute de la vida. Exacto. Oiga, ahora que usted habla de Tomás Herrera, y habló de Tomás Herrera, yo creo que los panameños debiéramos leer más la biografía de Tomás Herrera. Fue un hombre extraordinario, como militar y como político. Aparte de haber dirigido el Estado panameño también en el periodo que le tocó. Pero Tomás Herrera murió en combate y murió en la batalla de Bogotá defendiendo la institucionalidad. Y su retrato está en las puertas de entrada del Palacio de Nariño. Tomás Herrera. Era colombiano, acuérdate. Bueno, nosotros éramos parte de Colombia. Parte de Colombia. Así que hay que poner las cosas en perspectiva, pero hay que estudiar estos hombres que fueron los que fueron forjando esto que se llama Panamá. Oiga, el mundo ayer vivió una jornada extraordinaria, el mundo en general. Fíjese todos los acontecimientos, se los menciono y después se los desgloso. Uno, las jornadas de solidaridad y de protesta a nivel global de las mujeres. De las mujeres. Sobre todo en Madrid. Sobre todo en España y particularmente la gigantesca manifestación que por la Gran Vía desarrollaron las mujeres españolas, con la participación de todos los partidos. El único partido que no fue el Partido Popular. Sí, que más le toca. Y yo creo que el señor Rajoy realmente no entiende lo que pasa en España. No tiene la menor idea. Pero además en el mundo en general hubo manifestaciones de toda clase. Millones de mujeres en la búsqueda por el fortalecimiento de una lucha que lleva muchos años y seguirá. Lo de España de ayer fue incluso histórico. Muchos rememoraron aquella obra de teatro clásico llamado Lisístrata odia la política, que las mujeres tenían a tener pues sexo y trabajar por los hombres si no dejan la política aparte, de un lado. Bueno, algo así hubo ayer en España. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Pero mientras eso estaba ocurriendo, en una jornada de solidaridad con las mujeres del mundo, también en los Estados Unidos estaban ocurriendo eventos con impacto mundial y que tienen muy poco reflejo en el día de hoy todavía en Panamá, pero para eso usted ponga atención con nosotros y se los adelantamos. ¿Qué pasa ayer? En medio de la tormenta de nieve y la tormenta de la estrella porno, que son dos tormentas muy parecidas, ¿no? Una con mucho frío y la otra... Storm. Y la otra sí, se llama así, Stormy Weather. Ella se llama Stormy. Y su nombre de batalla es Stormy Weather. Famosa ahora. Y que por primera vez la Casa Blanca, la señora Sarah Sanders, revela que Trump había puesto un arbitraje sobre este caso, reconociendo que existía. Claro. Y eso creó otra tormenta más. Pero en medio de esas dos tormentas ocurren dos eventos con efecto mundial, incluyendo para nosotros. Uno, la decisión del presidente de los Estados Unidos de firmar un incremento de los aranceles en acero y en aluminio, con la excepción de México y Canadá. Ya le habíamos dicho que el yerno del señor Trump estaba antes de ayer en México y se suspende la acción hacia Canadá y México mientras continúa la discusión del TLC, del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio. Una presión, como está acostumbrado el señor Trump, a negociar siempre bajo una hegemonía de control. Bueno, Canadá y México ya no son parte de esta medida. El resto del mundo sí. Esto incluye a Brasil, a China, a Japón, Europa, etc. Eso motivó inmediatamente respuestas de Europa, de China, de Japón, conversaciones del presidente con el primer ministro Abe de Japón, de Corea del Sur, que es un exportador de casi el 10% del acero que entra a Estados Unidos, viene de Corea del Sur. Simultáneo a esto que ocurre en las primeras horas de la tarde, más tarde, a eso de las 6 de la tarde, casi va haciéndose de noche, el presidente Trump anuncia
que va a hacer impactantes declaraciones sobre el caso de Corea del Norte. Y se aparece el jefe de la seguridad de Corea del Sur en los jardines de la Casa Blanca, en la parte oeste de la Casa Blanca, haciendo una serie de declaraciones en la que, entre otras cosas, dice que es portador de una carta y de un mensaje al presidente Trump para una reunión cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Corea del Norte, aquel que él llamó el pequeño cohete, el pequeño Rocket Man. El Rocket Man. En forma despectiva, y que el otro también le llamó, como le dio la gana a él, en una forma irrespetuosa. Una competencia para ver quién tenía el misil más grande. Sí, sí. Entonces, Kim Jong-un le propone a Trump una reunión, y sin mediar ningún análisis de ningún tipo, el señor Trump se compromete a que esa reunión será en mayo. Y esa noticia, que como noticia de diálogo tuvo un impacto positivo, y yo la valoro positivamente. Positivamente. Tuvo el efecto que hoy, aquí estamos hablando nosotros, son las 6:30 de la tarde, casi las 1 de la mañana, allá estamos aquí 12 horas más tarde, sí. Desde las 7 de la noche. De las 7 de la noche, perdón. Las bolsas de Asia, impulsadas por esta distensión de la guerra, se dispararon al alza. Esa noticia de la paz. Pero fíjese lo paradójico. Es el presidente de Corea del Sur el portador del mensaje de la reunión que se dio entre la delegación de Corea del Sur y el señor presidente de Corea del Norte. Y es Corea del Sur uno de los que es afectado por la medida de aranceles del señor Trump. Entonces, estas dos noticias acapararon la atención del mundo en general y comenzaron inmediatamente las preocupaciones. ¿Por qué tan temprano? ¿Estará preparado los Estados Unidos? ¿Qué quiere decir el presidente de Corea del Norte? Lo importante es que el anuncio de la reunión constituye un balde de agua fría necesario para bajar las tensiones en la península de Corea, que amenazaban con convertirse en una conflagración de carácter mundial y nuclear. Eso es una cosa importante, efectos muy positivos. Negativo es que el anuncio del presidente ha puesto ahora a su partido en confrontación con el presidente de los Estados Unidos. Desde Ryan, el jefe de la mayoría, Paul Ryan, el jefe de la mayoría en la Cámara, hasta McDonald, el jefe de la mayoría en el Senado, han expresado sus dudas y preocupaciones contra el presidente Trump, mientras el mapa político para las elecciones de mediados del periodo de Trump comienzan a inclinarse hacia los demócratas en una ventaja de 10%, casi nunca vista a estas alturas de la política. Entonces, el señor Trump, agobiado por la tormenta sexual, toma medidas duras y a veces inconsultas. Algunas veces la va a acertar, otras no la va a acertar. Entonces, en esa incertidumbre de se mueve el mundo, Asia hoy, agradecida por lo que pasó, Europa y una parte de Asia preocupada por la guerra que se abre ahora desde el punto de vista del comercio, y grandes intelectuales y grandes empresarios de los Estados Unidos opuestos a esta medida que imposibilita el comercio. Ya Europa ha amenazado con poner aranceles que tendrían un valor de más de 3.200 millones para los Estados Unidos. De manera que, al estudiar esto, nos demuestra a nosotros que nuestra economía, que tiene como base fundamental el trasiego de las mercancías, que es lo que se llama el proceso de realización de la mercancía, y a través del comercio, nosotros le tenemos que dar seguimiento a esto por el efecto que pudiera tener en el incremento o en la reducción del comercio global o el cambio de ruta. Y el costo de la construcción, ¿no? Exactamente. Entonces, todas estas cosas, yo me imagino que hay aquí en Panamá hay un equipo nuestro, ¿así? Ya detenido en esto. El Consejo de Seguridad está analizando. Sí, ya debe estar nuestro. Fíjese quién estaba allá en la Casa Blanca, el jefe del Consejo de Seguridad, viendo el problema estratégico, no espiando a nadie. Bien. Mientras eso está ocurriendo, mírese cómo está nuestra América India aquí.
En Colombia, el proceso electoral, como le explicaba ayer con mucha precisión Fernando, se ha polarizado entre la izquierda expresada en Petro, que viene del M-19, y la derecha de Uribe, ¿no? En dos candidatos. Incluso Petro, que el fin de semana anunció un atentado, fue una agresión más que nada, pero la violencia política siempre está en Colombia. Y ayer la FARC anuncia, la FARC que ahora se conoce como la Fuerza Revolucionaria, Auténtica Revolucionaria, sí, así que se conocen ahora ellos. Que no va a las elecciones. Anuncia que no va a la presidencial. Esto lo que hace es que el voto de izquierda, cualquiera que ellos puedan tener, ya no iría a la FARC, sino iría al candidato ¿cómo se llama? Mocus. Recuerde que en el proceso electoral colombiano, por las nuevas modificaciones, hay que ir a una segunda vuelta si nadie pasa del límite necesario para llegar. Y el que va a la segunda vuelta, si hay segunda vuelta, el presidente y vicepresidente que pierda, el presidente que pierda, candidato que pierda, automáticamente pasa al Senado, y el vicepresidente que pierda automáticamente pasa a la Cámara de Representantes, a la Cámara Baja. Las modificaciones que hace. Eso está en Colombia a temperatura caliente. Mientras en Perú, la oposición acaba de poner ayer una moción de vacancia contra el presidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski, y que tiene toda la posibilidad de ser destituido en esta ocasión. Hay maniobras ahora del Ejecutivo, presiones políticas en el Ejecutivo, y Perú está paralizado. La industria de la construcción, por las decisiones que tomó PPK, impulsado por eso de que caiga el que caiga, entonces el que cayó fue Perú. ¿Ah? Por eso cuando usted no le haga caso a todos estos atorrantes que andan por ahí diciendo cosas, la política hay que mirarla como es, pensando siempre en el bien común de las demás gente. Entonces, caiga el que caiga, llegó a Perú a colapsar. Y si se produce una destitución del presidente, la crisis será total. Porque entonces la oposición fujimorista volverá al control de ambas cámaras. Sí, siguen siendo el fiel de la balanza. El fiel de la balanza. En Brasil, Lula está a punto ya de ir a la cárcel y culminar su campaña. A pesar de ser el candidato que si hubiese elecciones ganaría, las decisiones de las cortes a las diferentes instancias han ido contra él, porque el sistema está contra él. Entonces lo que se intenta es no dejarlo correr. Y va a haber en Brasil, en medio de la turbulencia, el señor presidente bajo investigación y sus principales ministros bajo investigación. Mire cómo está Brasil. Y en México, López Obrador, el candidato de Morena, marcha al frente de las encuestas y con una alta probabilidad, digo probabilidad porque las elecciones son en mayo, de ganar las elecciones. Mientras en El Salvador la derecha le dio un golpe fulminante en las elecciones legislativas y de locales al frente de Farabundo Martí, pero las presidenciales todavía no se han dado, es en mayo. Y habrá elecciones entonces presidenciales en Colombia, en México, y este domingo próximo serán las elecciones en Rusia. No sino el domingo siguiente, 18. Y termino en España. España, con todas estas manifestaciones y con todo lo que está pasando en Cataluña, pone en evidencia la falta de conocimiento de Rajoy, de entender. Rajoy tiene una lectura equivocada de lo que está haciendo el gobierno español, el pueblo de España. Y la manifestación, él cree que la terquedad es una virtud. Igual que aquí. Sí. Aquí creen que la terquedad es una virtud. No. Cuando usted es un dirigente político, la terquedad se convierte en un elemento que conspira contra usted mismo. Porque la política es el arte de las posibilidades, entonces el dirigente tiene que crear las posibilidades. Rajoy no ha entendido lo que pasa en España y está hundiendo a España y a los partidos políticos, y entonces la contrapartida de él, que son los partidos de oposición entre Podemos y el PSOE, no hacen un solo dirigente. ¿Cuánta falta hace aquella generación posfranquista que sacó a España de donde estaba y la puso
como una de las potencias más importantes del mundo. Fíjense ustedes lo que hace la política cuando no entiende lo que está ocurriendo en un país. A la vuelta. ¿Qué está pasando en Panamá? ¿Qué está pasando con Ricardo Martinelli? Le hablo de ello. ¿Y qué pasó con la destitución de dos fiscales? Dos fiscales. ¿Qué pasó con todo eso? Comentarios políticos del ingeniero José Blandón Castillo. Bueno, Fernando, quisiera hablar un poco de Ricardo Martinelli, en su caso, de la fianza. Pero lo primero que debo decir que este 11 de marzo, Ricardo Martinelli 67 años. Cumplirá 67 años, el máximo dirigente de Cambio Democrático, enfrentando uno de los grandes retos de su vida. Quisiera enviarle mi saludo a Ricardo, entendiendo las dificultades en las que atraviesa. Y aprovecho eso para decirle que en el periódico El Panamérica de hoy y en La Crítica aparece una columna, maestro, ayúdame aquí, de Ricardo Martinelli. Prepárese que voy. Y le voy a leer un párrafo, porque alguien me está preguntando si yo sabía cuál será el futuro de Ricardo Martinelli. Le voy a contestar lo que dice él en su columna. Él aquí, esta columna, narra cómo es su vida en la cárcel. Dura, difícil. Y lo que ha tenido que soportar. Y termina con estos párrafos. He decidido, dice Ricardo Martinelli, hacer de tripas corazones. Y lo que antes me molestaba, ahora me complace. He decidido que esto será como un parto, ni más ni menos. Por eso cuento los días, las horas, minutos y segundos. No veo el momento no solo de salir de este infierno terrenal, sino de ir a mi país a enfrentar al minotauro que me persigue políticamente. En un caso sin pruebas ni evidencias, pero sí un gran morbo mediático de mis enemigos y de quienes desean desviar la atención de otros grandes problemas. Termina diciendo en este artículo Ricardo Martinelli: prepárense, mis amigos y detractores, que por mutuo propio quiero ir bajo el principio de exclusividad, según lo que dice el Tratado de Extradición. No puedo hacer lo que hizo el exgeneral Noriega, que por hablar de más, el acucioso magistrado suplente Wilfredo Sáenz interpretó mal sus palabras y lo juzgaron por los hechos fuera de lo que fue extraditado, y cuidado, hasta inventados eran los procesos. Amanecerá y veremos. Es decir, hay casi una decisión de Ricardo Martínez de regresar al país una vez que surja esto. ¿Y qué es lo que está pasando en Atlanta? Ustedes recuerdan, estimados televidentes, que hace un par de días un periódico de la localidad, La Prensa en particular, publicó una noticia en la que decía que Ricardo Martinelli había recibido un revés en la Corte de Atlanta. Cuando tú lees la noticia y sabes lo que pasó, porque para informar hay que estar informado. Esa es la primera regla del periodismo. Claro. Usted no puede informar si usted no está bien informado. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Que la Corte de Atlanta rechazó el argumento de los fiscales, no de Ricardo Martinelli, cuando ante la jueza Marcia Cut, ellos alegaron, porque ellos presentaron dos mociones. Una fue una moción de urgencia notoria para que ella anulara temporalmente y permitiera una apelación. Ese argumento de la Fiscalía fue descartado por el Tribunal de Atlanta. Esa es la verdad. Esa es la noticia. No fue una derrota del equipo legal de Ricardo Martinelli, fue una derrota en todo caso del equipo legal de la Fiscalía. Bueno, la prensa, la verdad es que nada más hay que ver lo que van a presentar el 22 de marzo para darse cuenta de por qué ese periódico anda como anda. Entiendo que está en dificultades financieras, pero yo no me alegro por eso. Yo quiero que la prensa se mantenga porque es necesario mantener nuestros medios de comunicación, todos, independientemente. Pero le corrijo esto porque esta es la verdad. Usted nada más tiene que entrar a la web y se da cuenta que lo que yo le estoy diciendo es exactamente así. Bueno, el miércoles de esta semana, la Fiscalía, al ser derrotada su moción, la Fiscalía tenía que presentar la argumentación por la cual pide que no se dé fianza. Esa argumentación
técnica, jurídica, la entregó la Fiscalía el miércoles. El miércoles. Desde ese momento corren 15 días de plazo a la defensa de Ricardo Martinelli para presentar los descargos a este documento, que yo me imagino ya la defensa de Ricardo Martinelli conoce la posición de la Fiscalía. Y tiene 15 días, un par de días más probablemente, una vez que se presente el descargo de la defensa de Ricardo Martinelli frente a los argumentos de la Fiscalía, la Corte de Atlanta, por tratarse de un prisionero y de una fianza, debe pronunciarse rápidamente y es probable que lo pueda hacer entre 7 y 10 días, póngale un par de semanas. Esto quiere decir que para finales de marzo, principio de abril, estamos en Semana Santa en Panamá, la Corte de Atlanta se podría pronunciar sobre este caso en particular, negando o aceptando la fianza. Por las palabras de Ricardo Martinelli, uno puede inferir que cualquiera sea la decisión, él tiene pensado que se decida esto, se lo extraditen y se extradite sobre la base del delito sobre el que se pidió la extradición. Y estará en Panamá probablemente entre junio y julio de este año. Ese es el calendario probable de lo que podría pasar. De manera que nosotros estaremos esperando los acontecimientos para informárselo a usted tal como ocurran. Porque lo primero que hay que hacer para informar es estar bien informado. ¿Me parece? Bien, esto me trae a llevar un caso que ayer se presentó ante la opinión pública y que yo quiero solicitarle con mucho respeto, como siempre lo hago, a la señora procuradora y a las fiscales que nos expliquen qué fue lo que pasó. Porque se habla de un caso de alto perfil, pero no se nos explica por qué. Y creo que la procuradora que ha ido a la televisión a expresar casos de alto perfil, yo creo que la destitución de 2 funcionarios en Azuero se puede prestar a especulación si no decimos, se trata del caso A, en la que hay un señor que fue hecho por esto y se cometió tal y tales errores. Eso lo necesita saber la nación, eso es la transparencia que necesitamos. Le quiero pedir a la fiscalía, a la procuradora que nos dé la información completa y las fiscales, porque el país tiene el derecho a conocer qué fue lo que pasó. No voy a especular porque no tengo la información y no puedo, si no tengo la información, ¿qué información les puedo dar? La información que les doy es que han sido destituidas. Sí, no son separadas ni fueron destituidas. Destituidas, esa es la información del comunicado oficial. Destituidas por el manejo de un caso de alto perfil. ¿Cuál es ese caso? Necesitamos saberlos para poder evaluarlo, ¿no? ¿Le parece? Creo que es importante que lo sepamos. Ojalá las fiscales o la Procuraduría nos informe y cualquiera que sea el resultado, nosotros le transmitiremos para que usted saque sus propias conclusiones. Este domingo van a ocurrir un montón de eventos políticos en el país. Les decía uno de ellos que Ricardo Martinelli cumpleaños. Y es un dirigente político de uno de los partidos más importantes que también, a partir de este sábado 10, arranca su proceso de reorganización de estructuras básicas en los corregimientos, que le va a tomar varias semanas a terminar la estructura de renovación de todas sus directivas locales. Es un proceso en desarrollo. Y este domingo 11 hay 2 eventos políticos. Uno, una inscripción nacional del Partido Panameñista, en la que tengo entendido que se espera una inscripción de 10.000 personas. Bueno, la gente habla aquí de 10.000 personas como si fuera cualquier cosa. Con un ejército de 1.500 personas, menos que eso, se puede hacer una revolución. Nosotros estamos hablando de muchas cantidades, ¿no? 10.000 personas. Mire, el Partido Socialdemócrata de Inglaterra tiene 450.000 afiliados. El PSOE tiene medio millón. Con casi 50 millones de habitantes en España. Esta inscripción del Partido Panameñista es a nivel nacional. Hay 600 libros y el lunes le estaremos dando la información de cuán exitosa o no fue esa inscripción. Pero además de eso, ahí está el Congreso del Partido Revolucionario Democrático aquí en la ciudad capital, en donde se va a definir la estructura legal de los ajustes que tiene que hacerle ese colectivo
a sus estatutos y el reglamento que utilizará para el desarrollo de las primarias. Y ahora añado yo, sin tener el conocimiento así, y esperamos un pronunciamiento del Partido Revolucionario Democrático, un mensaje a la nación sobre cómo el PRD interpreta esta coyuntura. Ahora que son oposición. Ahora que son oposición. Vamos a ver cuándo de oposición de verdad tendrá, pero vamos a esperarlo. ¿Para qué? Para que podamos discutir esto. Estos eventos se dan en un momento de confrontación política que ya los sectores empresariales están preocupados. Y fíjese, le comparo ahora con lo que le dije al principio internacionalmente. Cuando el presidente Trump acepta la invitación al diálogo con el Corea del Norte, el efecto que tuvo en el Mediano Oriente, en el Lejano Oriente fue de distensión. E inmediatamente, ¿qué surgió? Surge el mercado con fuerza inusitada. Cuando se tensan las fuerzas políticas de un país, no importa qué grande o pequeño sea, en este caso en particular, esta confrontación ejecutivo, asamblea, porque es ejecutivo y asamblea, no nos hallemos engaños, vamos a llamar pan con pan. Y esta lucha interna en la que una minoría parlamentaria no tiene el control de la asamblea y no tiene la capacidad de negociar. Yo estoy seguro, porque lo sé, que los diputados panameñistas querían una negociación. Porque no hay más salida. Si tú eres minorías, ¿cómo tú puedes imponer la mayoría? Entonces, en medio de esto, con un congreso del Partido Revolucionario en desarrollo el domingo, con elecciones en los partidos, como cambio democrático, ¿qué salida tienen los partidos de entregarse a nadie? Entonces lo que va a ocurrir es que el lunes la mayoría va a intentar nombrar una comisión de credenciales y como consecuencia el nivel de la confrontación da un paso adelante. Y está llegando a un punto en que la confrontación se va a convertir en irreversible. Ya entonces nadie podrá actuar sobre ese cuerpo, sino dejar que la confrontación resuelva la contradicción que por incapacidad los dirigentes no pudieron resolver. Y cuando la espontaneidad es el mecanismo que se utiliza para resolver los conflictos políticos, el resultado nunca es bueno. Nunca es bueno. Ahí le encontraba lo que pasó en Perú. Caiga quien caiga y cayó Perú. Perú está en la situación económica grave. No le estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Perú. Entonces, allí va a entrar a juicio el presidente de Perú. Entonces, nosotros, aquí en Panamá, que tenemos mucho que perder en materia de los logros que hemos logrado, que hemos conseguido como país en nuestro desarrollo económico y político, ¿para qué vamos a poner en riesgo esto? Por terquedad, por no ceder. Yo recuerdo, Fernando, y voy a terminar con esto, cuando Rubén Murga dirigía un periódico. Crítica. Creo que él tuvo, creo que fue en aquella época el matutino. No, en Crítica. Crítica, bueno. Nicky Barletta era presidente. Y ante una huelga que había, no recuerdo ahora mismo cuál, Rubén saca el siguiente titular: Nicky cede. Y el presidente Barletta se puso bravo, se molestó. Entonces Rubén, con la inteligencia propia de un hombre, a pesar de su juventud de ese momento, periodista, le dice: señor presidente, solo el que manda cede. ¿Cómo yo puedo ceder si soy subalterno? Si yo cedo es una humillación. Entonces, quien debe ceder El de arriba. es el de arriba. Si no cede, y nadie le ha dicho al presidente que es un error, entonces se lo tenemos que decir públicamente. Porque está llevando esta confrontación. Ellos creen que van a esperar en julio. Bueno, julio no va a esperar. Y cuidado, que mentes ahora radicales que hay en todos lados inventan cosas que después mentes radicales del otro bando se le ocurra de que vamos a cerrar la asamblea pues, porque vamos a hacer una constituyente. Nada de eso va a funcionar. Porque una alteración de la estructura, yo recuerdo cuando Lucio, aquí en Ecuador, Gutiérrez. Lucio Gutiérrez intentó
votar a la Corte. Que estaba Bucaram aquí, yo le dile a Lucio que eso no va a hacer. ¿Qué pasó? No votó a la Corte. ¿Y a quién votaron? Al presidente. Y la Corte se quedó. Entonces, uno nunca sabe. Uno sabe cuándo las cosas comienzan. Lo que uno nunca sabe es cuándo terminan. Y cuándo la propia dinámica política sobrepasa la capacidad de dirección, particularmente en un momento en que hay una crisis de dirección política. Entonces, la prudencia nos indica que hay que negociar. No hay camino. En la vida todo es negociable. Lo único que uno nunca puede negociar es la autoridad en la familia. Pero lo demás es inmaterial. Porque lo que está en juego no es que el presidente pierda autoridad o no. La autoridad del presidente no depende de una negociación, depende de cómo lo mire el pueblo, que es el soberano máximo. Este país no está acostumbrado a golpes de Estado, pero no tienten la voluntad popular, particularmente en momentos en que la verdad hace rato que murió. Así es.